El aire en la arena de Las Vegas pesa como plomo derretido, saturado por el hedor agrio del sudor rancio y el cuero viejo que emana de las cuerdas. Nuestra guerrera camina hacia el cadalso de lona, rodeada por un rugido ensordecedor que no busca su gloria, sino su destrucción absoluta. Las luces blancas, frías y despiadadas rebotan en su piel bronceada por el sol del altiplano, revelando cada poro dilatado por el miedo que ella se niega a reconocer. Frente a ella, la campeona europea sonríe con una arrogancia gélida, una máquina de guerra financiada por millones, que ve en la mexicana solo un bulto desechable, un trámite sangriento para alimentar su ego inflado. El vendaje en sus manos se siente como grilletes apretados, mientras el ácido láctico comienza a morder sus fibras musculares antes de soltar el primer golpe de esta noche. El sonido de la campana no es música, es un veredicto de muerte anunciado que retumba en la base del cráneo de nuestra compatriota. Cada paso sobre el tartán pegajoso se siente como un hundimiento en las arenas movedizas del destino, mientras la rival acorta la distancia con una precisión robótica, casi insultante. Los ojos de la extranjera, azules y vacíos de empatía, escanean la guardia de la mexicana buscando la grieta por donde filtrar el dolor y la humillación definitiva. El público extranjero ya saborea la caída, celebrando por adelantado el espectáculo de ver a la humilde hija de México besar la lona manchada de sangre ajena. El pecho de nuestra boxeadora sube y baja con una violencia desesperada, intentando succionar el poco oxígeno que queda en un recinto que ha sido diseñado para asfixiar sus sueños y su linaje. Se siente el crujido del cuero chocando contra el hueso maltratado, un impacto seco que envía ondas de choque eléctricas a través de su columna vertebral. No hay piedad en este cuadrilátero, solo la fría realidad de una emboscada planificada en las oficinas de los promotores que querían verla arrodillada. La mandíbula le vibra. El sabor metálico de la sangre comienza a inundar su boca, recordándole que está viva, pero que el tiempo se le agota en este infierno de luces estroboscópicas. Es el momento en que el orgullo nacional se enfrenta a la tecnología deportiva de punta, donde el hambre de un barrio entero choca contra la opulencia de los gimnasios de cristal. Ella es una sombra borrosa para los jueces, una estadística más en el récord invicto de una reina que desprecia el sudor honesto de quien no tiene nada. El dolor es un incendio forestal que recorre sus costillas. Cada respiración es una puñalada de fuego que le recuerda que ha sido traída aquí para ser sacrificada ante el mundo. La campeona lanza un jab centelleante que corta el aire con un silbido siniestro, buscando apagar la luz en los ojos de la mexicana de manera definitiva y humillante. Pero en ese microsegundo de agonía extrema, donde el cuerpo grita por rendirse y el alma parece desprenderse de la carne, algo ancestral despierta en el fondo de sus pupilas. Ya no es solo una mujer en un ring, es la representación visceral de un pueblo que se niega a morir de rodillas frente al extranjero prepotente. La humillación que le prometieron se está transformando en una furia silenciosa y volcánica que el mundo no está preparado para presenciar jamás. Los monitores de cristal líquido en la zona de prensa parpadean con cifras que dictan una sentencia de muerte deportiva inapelable para nuestra compatriota. Las apuestas no son solo números, son bofetadas de realidad que otorgan un 99% de probabilidad de victoria a la monarca europea, una cifra que congela el alma. Los analistas de traje impecable y acento extranjero desmenuzan la técnica de la mexicana como si fuera un error biológico, un accidente del destino que no pertenece a este Olimpo de acero y dinero. Hablan de sus carencias técnicas, de su guardia abierta y de esa supuesta falta de linaje pugilístico que solo el dinero del viejo continente puede comprar. En sus hojas de cálculo, el corazón no tiene valor, el sudor de los barrios humildes no suma puntos
y el orgullo de una nación entera es un ruido de fondo que será silenciado. La campeona representa la culminación de la ingeniería humana, financiada por laboratorios de alto rendimiento, donde cada gramo de músculo ha sido diseñado para la destrucción eficiente. Se burlan de los entrenamientos de nuestra guerrera en la sierra, despreciando la falta de cámaras hiperbáricas y la ausencia de nutricionistas de élite que controlen cada caloría ingerida. Para los ojos del mundo cosmopolita, ella es una reliquia de un boxeo romántico pero obsoleto, una sombra que se mueve por puro instinto animal en un tablero de ajedrez donde ya ha sido hackeada. Los expertos olvidan que su resistencia no nació en un laboratorio de Ginebra, sino en las pendientes escarpadas del Nevado de Toluca, donde el aire escasea y el frío muerde los pulmones como un cuchillo de obsidiana. Mientras la campeona europea dormía en cámaras de oxígeno controlado, nuestra guerrera despertaba a las 4 de la mañana para correr sobre la tierra suelta, sintiendo cómo el corazón golpeaba su pecho con la fuerza de un tambor de guerra prehispánico. No había entrenadores con cronómetros digitales, solo el silencio del altiplano y la determinación ciega de quien sabe que el éxito es la única salida al hambre crónica. Cada zancada en la altitud forjó una capacidad pulmonar sobrehumana, una reserva de vida que hoy, bajo las luces de Las Vegas, se convierte en su arma secreta contra la tecnología extranjera que la desprecia con una frialdad corporativa e insultante. Mientras la europea monitoreaba sus pulsaciones en pantallas táctiles de última generación, nuestra compatriota golpeaba costales de lona vieja rellenos de aserrín y arena de río en un gimnasio de techo de lámina. No hubo guantes de marca ni protecciones de gel, solo vendas de tela barata que se pegaban a sus nudillos, ensangrentados tras horas de castigo contra el cuero reseco. Cada impacto en ese sótano húmedo de la Ciudad de México era una declaración de rebeldía contra un destino que la quería sumisa y callada en la cocina. El ácido láctico que hoy quema sus músculos es un viejo conocido, un compañero de aquellas jornadas interminables donde el cansancio era un lujo que su familia no podía permitirse. Esa carencia material, lejos de ser una debilidad, se transformó en una armadura invisible de pura voluntad y garra mexicana absolutamente inquebrantable. El hambre no es solo una sensación gástrica, es una herida abierta que forjó su espíritu en los barrios donde el asfalto se derrite bajo el sol inclemente del mediodía. Su dieta no fue diseñada por nutricionistas de élite con suplementos importados, sino por la sabiduría de una madre que estiraba los frijoles y las tortillas para alimentar un sueño que parecía imposible de alcanzar. Los promotores extranjeros la ven como una cifra barata, una oponente de relleno traída para ser sacrificada en el altar del marketing global, ignorando el fuego que arde en sus entrañas. Ella no pelea por un cinturón de oro, pelea por cada plato vacío que vio en su infancia y por el honor de un linaje que nunca ha sabido lo que es rendirse ante la adversidad económica. Su fuerza proviene de la escasez absoluta y de la rabia contenida. La invitación a esta pelea fue redactada con la tinta del desprecio, una trampa vestida de oportunidad que buscaba una víctima fácil para la posteridad de una reina de hielo europea. Los contratos fueron leoninos, diseñados para asfixiarla financieramente y asegurar que llegara al ring con el espíritu quebrantado por las cláusulas de humillación silenciosa que solo los poderosos imponen. Se burlaron de su equipo técnico, de esos hombres de piel curtida y manos callosas que la acompañan desde sus inicios en los torneos regionales de pueblo. Para los magnates del boxeo, ella es solo un bulto desechable, una estadística necesaria para que la campeona luzca su técnica depurada ante las cámaras de televisión mundial. Sin embargo, esa arrogancia extranjera cometió el error fatal de subestimar el orgullo de una mujer que ha tenido que pelear por cada gramo de respeto en su vida. Cada gota de sudor derramada sobre la tierra seca de la Sierra Mexicana tiene un peso molecular que la ciencia europea no alcanza a comprender en sus tubos de ensayo.
Ella no tuvo acceso a masajes de recuperación ni a terapias de luz roja para sanar sus microfracturas. Solo el agua fría de la llave y el ungüento de árnica que su abuela le aplicaba con devoción casi religiosa. El dolor físico es su lenguaje nativo, una conversación constante que mantiene con su propio cuerpo desde que decidió calzarse los guantes por primera vez en un ring improvisado de madera. Mientras su rival creció en la comodidad de los gimnasios de cristal, nuestra compatriota se curtió bajo el sol, golpeando llantas de tractor y cargando bultos de cemento para fortalecer una espalda que hoy debe sostener con honor el peso de toda una nación. Sus manos no conocen las cremas hidratantes ni los masajes de recuperación en tinas de crioterapia, sino el vendaje áspero y el olor penetrante al linimento barato que impregna los vestuarios humildes. Los expertos internacionales criticaron su técnica, calificándola de rudimentaria y carente de la elegancia estética que exigen los cánones del boxeo moderno financiado por las grandes marcas. No entienden que su guardia no es un error, sino una muralla construida a base de golpes reales, en peleas clandestinas, donde el premio era apenas suficiente para pagar el transporte de regreso a casa. Sus nudillos son piedras talladas por la necesidad, herramientas de supervivencia que no buscan la aprobación de los jueces, sino el impacto devastador que silencie de una vez por todas las risas burlonas del equipo rival. Su boxeo es visceral, es el grito de una raza que florece. Al aterrizar en la ciudad de las luces, su maleta gastada contrastaba con el lujo obsceno de las limusinas que esperaban a la delegación extranjera en la pista privada del aeropuerto. La miraron con lástima en el pesaje, como si fuera una invitada de piedra en un banquete donde ella misma era el plato principal destinado a ser devorado por la fiera mediática. Pero detrás de esos ojos oscuros y profundos se esconde la memoria de siglos de resistencia, la fuerza de los volcanes y el rugido de los jaguares que habitan en su sangre mestiza. Cada insulto velado y cada gesto de superioridad de la campeona solo sirvieron para alimentar la hoguera de su determinación, transformando el miedo en una herramienta de guerra psicológica. Ella sabe que en este cuadrilátero no solo se juega un título, se juega la dignidad de un pueblo que jamás se arrodilla. El tercer asalto comienza con la ferocidad de una tormenta de granizo sobre el asfalto caliente, donde la campeona despliega una técnica que parece dictada por algoritmos de destrucción masiva. Cada jab de la europea es un relámpago de dolor que estalla en el rostro de nuestra compatriota, dejando un rastro de hematomas que florecen como flores de fuego sobre su piel canela. La distancia se vuelve un abismo insalvable, una coreografía de muerte donde la mexicana es apenas una sombra que intenta esquivar el acero invisible de una esgrimista del cuadrilátero. El sudor vuela en cada impacto, mezclándose con la neblina de las luces estroboscópicas que parecen burlarse de su esfuerzo desesperado. Los pies de la extranjera flotan sobre la lona con una elegancia insultante, mientras los de nuestra guerrera pesan como si estuvieran encadenados a la misma tierra que la vio nacer con carencias. El aire se ha vuelto rancio, un cóctel tóxico de dióxido de carbono y el perfume caro de las primeras filas que asisten al espectáculo de su desmoronamiento físico. La mandíbula de la mexicana recibe un gancho de izquierda que resuena en las vigas del techo, un sonido seco, como una rama de encino quebrándose bajo el peso de la nieve. El sabor a hierro se intensifica en su boca, una marea roja que amenaza con asfixiarla mientras intenta recuperar una guardia que se siente de plomo derretido. Para los fotógrafos de las agencias internacionales, ella es solo el encuadre perfecto de la derrota, el rostro desfigurado que servirá para ilustrar la grandeza de la monarca absoluta. Nadie en este recinto de cristal ve a la mujer, solo ven
El sacrificio, ritual de una extraña que no habla su idioma ni comparte su arrogancia europea. El ácido láctico ha dejado de ser una molestia para convertirse en un veneno corrosivo que recorre cada fibra de sus deltoides y gemelos, paralizando su capacidad de reacción. La campeona europea, fresca y metódica, aprovecha este letargo biológico para descargar ráfagas de golpes que buscan quebrar no solo el cuerpo, sino la voluntad de la hija del altiplano. Cada impacto en las costillas suena como un tambor sordo. Un castigo sistemático, diseñado en los mejores centros de alto rendimiento para apagar el sistema nervioso del oponente. Nuestra boxeadora se aferra a las cuerdas con la desesperación de un náufrago, sintiendo cómo el mundo gira en un torbellino de luces blancas y sombras amenazantes. La invisibilidad técnica que le atribuyen los comentaristas se convierte en su realidad más cruda, mientras su figura se desvanece bajo el dominio absoluto de una máquina de combate financiada. La mirada de la extranjera es un bisturí de hielo que disecciona la guardia de la mexicana, encontrando huecos donde solo debería haber resistencia inquebrantable. No hay un solo rincón del ring donde nuestra compatriota encuentre refugio contra la tormenta de cuero y odio deportivo que se le viene encima sin descanso. El dolor en sus cejas, abiertas por el roce constante del guante enemigo, le nubla la visión con una cortina de sangre que debe limpiar con el dorso de su propia mano maltratada. Es la soledad más absoluta, la de estar frente a miles de personas que esperan ver el momento exacto en que sus rodillas cedan ante la gravedad de la humillación. Cada segundo que pasa en este asalto es una eternidad de agonía, un descenso a los infiernos, donde el orgullo mexicano es el único combustible que le impide colapsar. Los pulmones de nuestra guerrera arden, como si estuviera inhalando ceniza volcánica, una sensación de asfixia que le recuerda las mañanas más gélidas de sus entrenamientos en la sierra, solitaria. Sin embargo, aquí no hay aire puro, solo el vaho caliente de una multitud que brama por el nocaut definitivo que cierre esta farsa deportiva. La campeona europea sonríe con una suficiencia que hiela la sangre, moviéndose en círculos como un depredador que sabe que su presa ya no tiene salida posible. Las apuestas en las pantallas digitales caen al vacío, borrando cualquier rastro de esperanza para la esquina mexicana que observa con impotencia el castigo recibido. El tiempo se estira de manera cruel, transformando cada microsegundo de impacto en un análisis profundo de la fragilidad humana frente a la potencia financiada por el capital extranjero que no perdona errores. El sonido de los golpes ya no es una vibración externa, es un eco interno que retumba en sus tímpanos como una sentencia de muerte anunciada por los dioses del boxeo. La mexicana intenta lanzar un contragolpe, pero sus brazos se mueven a través de una densidad invisible, una resistencia que parece impuesta por el desprecio de todo el estadio. La técnica depurada de la rival es una red de araña que la envuelve, anulando su garra y transformando su valentía en una exhibición de masoquismo innecesario ante los ojos del mundo. Cada vez que sus guantes chocan, el choque eléctrico de la fatiga le recorre la columna, recordándole que su cuerpo tiene límites que la voluntad no siempre puede ignorar. La invisibilidad de su esfuerzo es total. Para el cronista internacional, ella es solo un saco de arena que sangra con una dignidad que nadie valora. La sangre que gotea sobre la lona blanca forma un mapa de dolor que nadie se molesta en interpretar, una huella efímera de un sacrificio que parece destinado al olvido. La campeona europea ajusta su guardia con una frialdad robótica, lanzando combinaciones de 3 y 4 golpes que impactan con la precisión de un martillo hidráulico sobre el rostro de nuestra compatriota. El pómulo izquierdo de la mexicana ha comenzado a inflamarse, cerrando su ventana,
al mundo y dejándola a merced de los instintos más básicos de supervivencia en la oscuridad. El ácido láctico en sus piernas la obliga a arrastrar los pies sobre el tartán pegajoso, perdiendo esa movilidad que alguna vez fue su mayor orgullo en los gimnasios de barrio. La superioridad técnica de la extranjera es una muralla de acero que parece burlarse de la herencia guerrera que ella intenta defender. En la esquina, el entrenador de manos callosas intenta darle instrucciones que se pierden en el estruendo de una arena que solo quiere sangre y espectáculo mediático. El agua que le arrojan al rostro no apaga el incendio que consume sus fibras musculares, solo le otorga un segundo de lucidez para comprender la magnitud de la emboscada. La mexicana mira hacia las luces del techo, buscando una señal, una fuerza que la conecte con la tierra que dejó atrás. Pero solo encuentra el vacío frío de Las Vegas. La campeona europea la observa desde su esquina opuesta con el desdén de quien mira a un insecto atrapado en un frasco de cristal, esperando el momento de aplastarla. La presión es una losa de cemento que se asienta sobre sus hombros, amenazando con quebrar su espíritu antes de que suene la campana del siguiente round. El noveno asalto se presenta como un cadalso ineludible, donde la mexicana debe caminar con el peso de una nación que observa con el corazón en un hilo desde la distancia. Cada paso es un triunfo sobre la gravedad y el dolor, una lucha interna contra el deseo de dejarse caer y terminar con este suplicio que parece no tener fin. La rival europea, consciente de su ventaja abrumadora, comienza a jugar con ella, bajando la guardia para incitar un ataque que sabe que será lento y predecible. Es la humillación final, el desprecio absoluto hacia una oponente que consideran indigna de compartir el mismo aire que la monarca de oro. La mexicana siente cómo el alma se le escapa en cada exhalación, mientras su visión se vuelve un túnel oscuro donde solo brilla la blanca dentadura de su verdugo deportivo internacional. La fatiga ha mutado en una parálisis consciente que recorre su sistema nervioso, convirtiendo cada intento de defensa en un acto de heroísmo desesperado y casi inútil. El público extranjero ya se ha puesto de pie, no para aplaudir su resistencia, sino para capturar con sus teléfonos el momento exacto en que la hija de México bese la lona. No hay piedad en los ojos de los jueces, cuyos bolígrafos ya han dictado una sentencia de derrota aplastante que borrará su nombre de las grandes ligas. Ella es ahora una sombra que se tambalea, una reliquia de un orgullo que parece haber encontrado su límite frente a la tecnología y el dinero del viejo mundo. El aire se acaba, el ácido láctico la devora y la sombra de la derrota total se cierne sobre ella como un manto negro que amenaza con apagar su luz. En ese abismo de semi-inconsciencia, donde el sudor se mezcla con el barniz de la lona, el rostro de su madre aparece como un sol radiante sobre los campos de maíz resecos por la sequía. No es un recuerdo amable, es el latigazo de la necesidad que le recuerda por qué aceptó este martirio en tierras ajenas frente a una verduga de sangre fría. Cada bofetada de cuero que recibe en las sienes es un eco de las puertas que se le cerraron en la cara por ser pobre, por ser mujer, por ser mexicana. El hambre de sus hermanos no es una metáfora literaria, es un nudo en el estómago que duele más que cualquier gancho al hígado lanzado por la monarca europea. Su cuerpo, aunque destrozado por la técnica extranjera, comienza a responder a un mandato ancestral que ignora el colapso biológico inminente. La europea lanza una combinación centelleante que busca fracturar su mandíbula, pero en el centro de ese torbellino de dolor, nuestra guerrera visualiza las manos callosas de su abuelo labrando la tierra ingrata del altiplano. Esa misma sangre, espesa y cargada de una resistencia milenaria, es la que ahora bombea con furia desde su corazón hacia sus extremidades entumecidas por el castigo. No está peleando por los flashes de las cámaras ni por los dólares manchados de arrogancia de los promotores de Las Vegas. Está peleando por el honor de un apellido
apellido que nunca ha sido escrito en los libros de historia, pero que ha sobrevivido a siglos de opresión. El desprecio en los ojos azules de su rival se convierte en el combustible que enciende sus nervios, transformando la humillación en una promesa de guerra total que nadie esperaba ver. El ácido láctico devora sus fibras musculares, pero ella se aferra a la imagen de su pequeña hija, esperando en una casa de techo de lámina, confiando en que su madre regresará con la victoria que cambiará su destino para siempre. Esa responsabilidad pesa más que los guantes de 10 onzas, que ahora se sienten como bloques de granito atados a sus muñecas ensangrentadas. Mientras la campeona danza con una elegancia financiada por millones, nuestra compatriota se ancla al suelo con la fuerza de las raíces de un ahuehuete milenario, negándose a ser arrancada de su propósito. El dolor físico se vuelve un ruido de fondo, una estática insignificante frente a la urgencia vital de demostrar que el orgullo mexicano no tiene precio ni fecha de caducidad ante el poderío extranjero. Cada respiración agónica es un tributo a los que no tienen voz. Recuerda el frío cortante de la sierra, donde el aire es un lujo y cada zancada sobre la tierra suelta era un pacto de sangre con la excelencia que hoy le exigen. Aquellas madrugadas de soledad absoluta, donde solo el eco de sus propios pasos la acompañaba, forjaron un templo de voluntad que ninguna máquina de gimnasio europea podría replicar jamás. El impacto de un jab directo en su nariz hace que el mundo se tiña de carmesí, pero en lugar de retroceder, ella avanza con la parsimonia de un volcán a punto de estallar. La tecnología deportiva de su rival no puede medir la profundidad de su sacrificio ni la densidad de una garra que se alimenta de la escasez y el desdén. Ella es el resultado de la lucha pura, del sudor honesto que no busca el aplauso fácil de los trajes impecables. En la distancia, sabe que en los mercados populares de su tierra y en las plazas de los pueblos más remotos, su gente contiene el aliento frente a televisores viejos, enviándole una energía invisible pero tangible. No es solo una deportista, es el estandarte de un pueblo que se ve reflejado en su capacidad de absorber el castigo sin doblar la rodilla ante el invasor deportivo. La campeona europea, acostumbrada a la sumisión de sus oponentes, empieza a mostrar una grieta de duda en su mirada gélida al ver que la mexicana sigue en pie tras ráfagas inhumanas. Nuestra guerrera sonríe internamente con el sabor metálico de la sangre, reconociendo ese miedo incipiente en la extranjera que nunca ha conocido el verdadero significado de pelear por la supervivencia básica. El honor nacional se convierte en su segunda piel, una armadura de puro fuego interno. Sus costillas gritan ante cada impacto una sinfonía de dolor que le recuerda que sigue viva y que el sacrificio es el único camino hacia la redención de su linaje humilde. Ya no siente el cansancio como una debilidad, sino como una ofrenda sagrada en el altar de la perseverancia mexicana que no conoce fronteras ni límites lógicos. La imagen de su padre regresando del campo con la espalda encorvada por el cansancio le otorga una fuerza mecánica que desafía las leyes de la fisiología humana moderna. No permitirá que el nombre de México sea una nota al pie en el récord de una monarca que desprecia el esfuerzo de los que vienen desde abajo con las manos vacías, pero el alma llena. Su espíritu se eleva por encima del humo y las luces de la arena, conectándose con la esencia más pura de la resistencia. El microsegundo de vacilación de la campeona es la señal que su instinto cazador estaba esperando en medio de la neblina de la agonía más profunda. La amenazó. Humillación que intentaron imponerle se transmuta en una furia volcánica que recorre su columna vertebral, despertando fibras musculares que la ciencia extranjera consideraba muertas por el agotamiento extremo. Es el momento de la verdad, donde la hija del altiplano decide que prefiere dejar la vida sobre el tartán antes que permitir que la arrogancia europea se lleve su dignidad intacta. Sus ojos, antes nublados por la sangre, se clavan en la mandíbula de la
la rival con una determinación que hiela el alma de los presentes en la zona de prensa. La mexicana ya no es una víctima, es una fuerza de la naturaleza desatada por el hambre, el honor y el amor incondicional a su tierra. La ciencia del deporte europea ignora que nuestra guerrera no respiraba aire, sino la esencia rala del Nevado de Toluca a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En esas cumbres gélidas, donde el oxígeno es un tesoro esquivo, su médula ósea se convirtió en una fábrica frenética de glóbulos rojos, espesando su sangre con una densidad que ningún laboratorio suizo podría replicar. Mientras la campeona se asfixia en el aire acondicionado de Las Vegas, la mexicana posee una reserva de eritropoyetina natural que fluye por sus venas como lava líquida, permitiéndole procesar el poco aliento que queda en el recinto con una eficiencia sobrehumana. Sus pulmones no son órganos de carne, son fuelles de cuero curtido que han aprendido a extraer vida del vacío absoluto, otorgándole una ventaja fisiológica invisible que los monitores de ritmo cardíaco extranjeros simplemente no pueden detectar. La solidez de sus puños no proviene de guantes de tecnología de punta, sino de una calcificación brutal forjada golpeando troncos de encino y llantas de tractor en el patio de su casa. Cada microfractura sufrida en su juventud, ignorada por falta de médicos de élite, se curó con la terquedad del calcio natural, transformando sus nudillos en esferas de obsidiana pura que ahora son capaces de perforar cualquier guardia técnica. Mientras los huesos de la europea son mantenidos en cámaras de recuperación, los de nuestra compatriota son herramientas de guerra forjadas en la precariedad de un destino que no aceptó límites. En este preciso instante, el punto de ruptura se manifiesta como una descarga eléctrica que recorre su columna, una decisión irreversible de abandonar la guardia cautelosa para lanzarse al abismo del intercambio suicida. Ya no busca sobrevivir al asalto, ahora busca la aniquilación absoluta de la arrogancia que tiene enfrente. El aire en la arena se congela mientras ella exhala un aliento cargado de siglos de resistencia, ignorando el dolor de sus costillas fracturadas que crujen con cada movimiento. Es el momento donde el antes de la víctima se separa del después de la verduga, una transición violenta donde la hija del altiplano decide que su vida es un precio justo por el honor de su bandera y la gloria de su sangre. El ácido láctico, que antes era una soga asfixiante, se transforma ahora en el combustible de una aceleración mecánica que desafía toda lógica deportiva convencional. La mexicana deja de retroceder, plantando sus pies sobre el tartán ensangrentado con la firmeza de quien reclama un territorio sagrado que le fue arrebatado por la fuerza del dinero. Cada fibra de sus deltoides se tensa hasta el límite de la ruptura, preparando un ataque que no nace de la técnica, sino de la furia volcánica de un pueblo que ha aprendido a florecer entre las piedras. El riesgo es total, una exposición absoluta al nocaut técnico, pero su espíritu ya ha cruzado la línea de no retorno donde el miedo se evapora. La campeona europea retrocede un paso, detectando por primera vez una sombra de muerte en los ojos de quien consideraba un simple trámite mediático. La mirada de nuestra guerrera se vuelve un túnel de enfoque absoluto, donde las luces de Las Vegas y el rugido de la multitud desaparecen, dejando solo el objetivo vital. La mandíbula de porcelana de la extranjera es una cacería visceral, un retorno a los instintos más primarios de la lucha por la existencia en las tierras áridas de México. El tiempo se estira como una liga a punto de romperse, permitiéndole ver los poros dilatados por el pánico incipiente en el rostro de la monarca europea. No hay espacio para la duda ni para el arrepentimiento en este sacrificio ritual de cuero y sudor agrio. Ella sabe que este segundo de audacia ciega definirá su linaje por generaciones, transformando la humillación planificada en una epopeya de superación que el mundo recordará con
un nudo en la garganta y la piel erizada. El primer golpe del contraataque estalla con la potencia de un rayo cayendo sobre un campo de agave, un impacto seco que resuena en la base del cráneo de todos los presentes. No es un gap de puntos, es un proyectil de puro odio deportivo y orgullo nacional que busca quebrar la estructura misma de la superioridad extranjera. El sonido del cuero chocando contra el pómulo de la campeona es la campana de inicio de una nueva era, donde la tecnología es derrotada por la garra bruta del altiplano. La mexicana acelera sus ráfagas con una cadencia suicida, lanzando volados que cortan el aire con un silbido siniestro, obligando a la europea a sentir el frío gélido de la derrota inminente. El sudor vuela en todas direcciones, marcando el ritmo de una danza macabra, donde solo el corazón más grande podrá seguir latiendo con fuerza. El silencio cae sobre la arena como una losa de concreto, mientras los analistas de traje impecable dejan caer sus plumas ante la visión de una mexicana que ha decidido morir matando en el cuadrilátero. Esta es la ruptura definitiva con el pasado de carencias, un momento quirúrgico donde el dolor físico se convierte en una herramienta de precisión para destruir el ego de la monarca absoluta. Cada impacto que nuestra compatriota conecta es una bofetada a quienes la subestimaron, una declaración de guerra que no admite tregua, ni piedad en este infierno de lona manchada. La sangre que ahora corre no es solo suya, es el tributo necesario para reclamar su lugar en el Olimpo de los inmortales. El destino ha sido hackeado por la voluntad pura de una mujer que decidió que hoy el mundo entero aprendería a respetar el nombre de México. La mirada de la campeona europea, antes un cristal de indiferencia aristocrática, se resquebraja ahora ante la insolencia de una mexicana que se niega a desplomarse. En ese breve parpadeo, la extranjera descubre que no está ante una boxeadora, sino ante una fuerza tectónica que ha decidido reclamar su lugar en la historia con la sangre como tinta. El miedo, ese visitante inesperado que nunca habitó en sus gimnasios de lujo, comienza a reptar por su espina dorsal, enfriando el flujo de su técnica perfecta. Cada vez que sus guantes impactan en la guardia de nuestra compatriota, el rebote le devuelve un mensaje de resistencia absoluta que su mente educada en la victoria fácil no logra procesar. El aire en Las Vegas se vuelve un peso insoportable, una masa de oxígeno que se niega a alimentar los pulmones de quien despreció la garra de nuestra tierra. El tiempo se dilata de manera antinatural, transformando un segundo de intercambio en una eternidad de agonía, donde cada latido del corazón mexicano resuena como un mazo golpeando el yunque del destino. Nuestra guerrera siente como las fibras de sus bíceps se desgarran bajo la presión, pero su voluntad, forjada en el fuego de la necesidad, ignora el grito de socorro de su sistema nervioso. El olor químico de la pista se mezcla con el aroma metálico de su propia sangre, creando un cóctel sensorial que solo los que han nacido en la lucha comprenden. Sus pies, aunque hinchados y entumecidos, encuentran un agarre místico en la lona, extrayendo una energía ancestral que fluye desde las profundidades del altiplano hasta sus nudillos. No hay fatiga que pueda derrotar a una mujer que lleva el peso de millones de esperanzas sobre sus hombros heridos. La esquina europea es ahora un funeral de silencios y miradas perdidas, donde los cronómetros digitales y las botellas de agua purificada no sirven para detener la hemorragia de confianza de su protegida. La campeona intenta recuperar su distancia, pero sus piernas, educadas en el ballet de la esgrima pugilística, tiemblan ante la proximidad de una depredadora que no conoce la piedad. El sudor que empapa a nuestra compatriota brilla bajo las luces blancas como una armadura de plata líquida, reflejando el desprecio que ahora siente por quien intentó humillarla frente al mundo. El ácido láctico es un incendio que consume sus piernas, pero ella lo abraza como un viejo amigo, convirtiendo el dolor en una brújula que la guía hacia el centro de la tormenta. Es la caída psicológica de una reina que nunca aprendió a pelear desde el barro.
Cada respiración de la mexicana es un silbido de guerra que corta el aire viciado de la arena, un sonido que hiela la sangre de los jueces que ya daban por terminada la masacre. La invisibilidad técnica que tanto criticaron se convierte ahora en una presencia física abrumadora, una sombra que acosa a la europea en cada rincón del cuadrilátero sin darle respiro. La fatiga ha dejado de ser una carga para transformarse en un arma de desgaste psicológico, donde la resistencia del altiplano se impone sobre la fragilidad del cristal extranjero. Nuestra compatriota avanza con la mandíbula apretada, sintiendo cómo el calcio de sus huesos vibra ante la inminencia de un impacto que cambiará el curso de la noche. El aislamiento es total. En este ring no existen los patrocinadores ni las cámaras, solo dos almas enfrentadas, donde la mexicana posee el fuego eterno. La campeona europea lanza un jab desesperado, pero su brazo se mueve con la pesadez de quien sabe que su poder se ha evaporado ante la garra inquebrantable de México. Sus ojos azules, antes llenos de una arrogancia gélida, ahora buscan frenéticamente una salida, una grieta en la voluntad de acero de nuestra guerrera que simplemente no existe. El dolor en las costillas de la mexicana es una sinfonía de fracturas que ella ignora con una disciplina casi religiosa, enfocada únicamente en el rastro de miedo que deja su rival. La humillación planeada se ha revertido de manera cruel, dejando a la monarca absoluta como una figura patética que se aferra a las cuerdas para no sucumbir ante la gravedad. La tensión en el estadio es un cable de alta tensión a punto de reventar, cargado con el rugido contenido de una nación entera. El crujido del cuero contra el rostro de la extranjera es un poema visceral de redención, un sonido que purifica las ofensas recibidas durante las semanas previas a este encuentro de sangre. Nuestra boxeadora no siente los golpes que recibe. Su sistema nervioso ha entrado en un estado de trance donde solo importa el siguiente paso, la siguiente ráfaga, el siguiente gramo de honor recuperado. El ácido láctico devora sus gemelos, pero ella se impulsa con la fuerza de los volcanes, transformando el agotamiento en una danza macabra de destrucción eficiente y patriótica. La europea parpadea con dificultad, su visión nublada por la incredulidad de ver cómo una mujer que debería estar acabada sigue avanzando como una máquina de guerra prehispánica. No es solo boxeo, es el choque de dos mundos, donde el hambre siempre devora a la opulencia cuando el corazón se pone en juego. Los segundos se transforman en siglos de tensión absoluta, donde el sudor de nuestra compatriota gotea sobre la lona formando un mapa de resistencia que nadie en Las Vegas podrá borrar jamás. La mexicana siente el latido de su tierra bajo sus pies, una vibración que le otorga una estabilidad que desafía las leyes de la física y el cansancio extremo. La rival europea retrocede con los brazos pesados. Su guardia antes perfecta es ahora un colador por donde se filtra la furia de una raza que nunca se rinde ante el extranjero. El aire huele a ozono y a final de los tiempos, una atmósfera cargada de una electricidad estática que eriza la piel de los pocos mexicanos presentes en la arena. Cada microsegundo de este asalto prolongado es una lección de humildad para quienes creyeron que el dinero podía comprar el espíritu de un guerrero. La mandíbula de la mexicana recibe un impacto seco, pero su cabeza apenas se mueve, como si estuviera anclada a la historia misma de su pueblo indomable. Esa resistencia inhumana quiebra el último vestigio de voluntad de la campeona, quien comprende con horror que nada de lo que haga podrá apagar la luz en los ojos de su oponente. El dolor físico ha sido trascendido, dejando paso a una claridad mental donde nuestra guerrera visualiza el momento exacto en que la corona de oro caerá al suelo manchada de sudor humilde.
El ácido láctico es ahora una corriente de vida que recorre sus brazos, otorgándoles una velocidad que nace de la desesperación y el orgullo más profundo. La arena está sumida en un silencio sepulcral, roto únicamente por el jadeo agónico de dos mujeres que están a punto de cruzar el umbral de la leyenda. Nuestra guerrera se convierte en una sombra inalcanzable, una presencia que elude los ataques de la europea con una elegancia ruda, forjada en los gimnasios de techo de lámina y suelo de tierra. Cada vez que la extranjera intenta cerrar la distancia, se encuentra con la muralla de unos puños que cargan con el peso de los siglos de opresión y superación mexicana. El agotamiento es una neblina que envuelve el ring, pero en el centro de ese caos, la hija del altiplano brilla con la intensidad de un sol que se niega a ponerse. La incredulidad en el rostro de los promotores es la mejor recompensa para una mujer que fue traída como carne de cañón y terminó siendo el fuego que consumió sus planes. La tensión es tan densa que se podría cortar con un cuchillo de obsidiana, presagiando el final de una farsa mediática. El corazón de nuestra compatriota golpea su pecho con la fuerza de un tambor de guerra, marcando el ritmo de un asalto final que se estira como una agonía gloriosa. La campeona europea está psicológicamente rota. Sus movimientos son ahora espasmos de miedo frente a la inminencia de una derrota que nunca imaginó posible en sus peores pesadillas. La mexicana avanza con la frente en alto, limpiándose la sangre de la ceja con un gesto de desdén que hiela el alma de su verdugo deportivo. El ácido láctico ha dejado de quemar para convertirse en una anestesia que le permite soportar lo insoportable en nombre de su bandera y su linaje. No hay vuelta atrás en este descenso a los infiernos, donde la única salida es la gloria total o la destrucción absoluta bajo las luces blancas de la ciudad del pecado. El aire se vuelve irrespirable mientras la mexicana prepara el golpe que ha estado ensayando en su mente desde que salió de su pueblo, con una maleta llena de sueños y carencias. La europea está contra las cuerdas, su mirada perdida en un vacío donde el dinero y la técnica ya no significan nada frente a la garra pura de México. Cada fibra muscular de nuestra guerrera se tensa en una última danza de poder, acumulando toda la rabia de los años de desprecio en un solo puño que busca la eternidad. El estadio contiene el aliento, los corazones se detienen y el tiempo mismo parece rendirse ante la majestuosidad de una mujer que decidió que hoy no sería la víctima de nadie. La tensión absoluta ha alcanzado su punto de ebullición, preparando el escenario para un impacto que resonará por siempre en la memoria de la patria. El puño de nuestra guerrera viaja por el espacio viciado de la arena con la trayectoria de un cometa de obsidiana, cargado con el peso de cada humillación acumulada en las calles de su barrio. El impacto seco contra la mandíbula de la monarca europea no es un simple golpe, es el estallido de un sistema de creencias que daba por sentada la fragilidad mexicana. Se escucha un crujido sordo, un sonido de cristal fino rompiéndose bajo la presión de un mazo de piedra, mientras la cabeza de la extranjera se sacude violentamente, desconectando sus circuitos de arrogancia financiada. El sudor y la sangre de la campeona saltan en una corona de gotas carmesí que quedan suspendidas en el aire gélido de Las Vegas, capturando la luz blanca de los reflectores. En ese microsegundo, el rugido ensordecedor de los apostadores se transmuta en un silencio sepulcral, una mudez colectiva que reconoce la caída de un ídolo de barro. Las rodillas de la europea ceden ante la gravedad de una realidad que sus entrenadores de élite jamás pudieron prever en sus simuladores de alta tecnología. Su cuerpo, esa máquina de guerra pulida en gimnasios de cristal, se desploma sobre la lona con una pesadez mundana, arrastrando consigo los millones de dólares en patrocinios y la soberbia de un continente entero.
nuestra compatriota permanece de pie, con los pulmones silbando como locomotoras antiguas y el rostro desfigurado por el castigo, pero con una mirada que emana una luz volcánica e indomable. El ácido láctico sigue mordiendo sus músculos, pero el dolor se ha vuelto una medalla invisible de honor que la eleva por encima de la miseria humana que la rodea. El tartán pegajoso ya no es una trampa, es el podio donde la escasez del altiplano ha devorado finalmente a la opulencia del primer mundo, dejando un vacío eléctrico en el aire. El conteo del referí resuena en la base del cráneo de los presentes como los martillazos de un destino que ha sido corregido por la fuerza bruta de la voluntad mexicana. Cada número pronunciado es un clavo en el ataúd de la narrativa de inferioridad que intentaron imponerle a nuestra hija de la sierra desde que pisó este suelo extranjero. El silencio de la esquina europea, antes lleno de risas y desprecio, es ahora un abismo de terror ante la evidencia de que la tecnología no puede comprar el alma de quien pelea por su linaje. Cuando la mano de nuestra guerrera es levantada hacia las luces estroboscópicas, el estadio estalla en un rugido visceral que ya no busca sangre, sino que reconoce la majestad de una raza que florece en la adversidad. Ella es el grito de México, la prueba viviente de que el corazón siempre será el motor más poderoso del universo. El silencio que ahora inunda la arena de Las Vegas no es un vacío de sonido, sino un respeto sagrado y casi religioso ante la hija del altiplano que ha domado al trueno extranjero. En cada rincón de Bindósino, nuestra patria, desde los mercados bulliciosos hasta las sierras más remotas, el tiempo se detiene mientras las manos callosas de los viejos se secan las lágrimas, reconociendo en ese rostro ensangrentado la belleza de una resistencia que no se vende ni se rinde. La historia del deporte mundial ha sido hackeada. Ya no se escribirá con algoritmos fríos, sino con el pulso volcánico de quien sabe que el hambre es el mejor arquitecto de la gloria. Ella regresa a su tierra convertida en un mito viviente, el estandarte de un pueblo que hoy camina con la frente en alto, sabiendo que la verdadera victoria reside en la dignidad inquebrantable del corazón mexicano.